En 1973, aquí van a ver la fecha de esta tesis, que se llama La marihuana, estudio integral, la tesis profesional que yo dirigí para un médico que se recibió en la Escuela Superior de Medicina como yo, del Instituto Politécnico Nacional. Ya hablábamos de 22 cannabinoides que se habían aislado de la cannabis sativa americana. Llevaba yo aproximadamente 5 años trabajando para muchachos que tenían problemas de daño cerebral, de disfunción cerebral, de trastornos de conducta y de trastornos de personalidad, probablemente inducidos por el uso deliberado de algunas marihuanas. ¿Por qué hablo en plural de algunas marihuanas? Porque desde 1931 que se empezó a ampliar el estudio en los Estados Unidos sobre la cannabis sativa variedad americana, y estudios que tenían 29 siglos antes de Cristo de antigüedad en China, se conocían aspectos de la toxicidad y los efectos de la marihuana sobre la conducta de los seres humanos. Entonces nosotros lo que hicimos fue una recopilación de lo que había hasta entonces, pues por el Comité de Expertos en Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud, Organismo de Naciones Unidas, y empezamos a trabajar en esto porque tuve la enorme ventaja de hacer mi tercer año de especialidad que yo quería hacer en adolescentes como jefe de la sección médica del Tribunal para Menores del Distrito Federal, entonces perteneciente a la Secretaría de Gobernación, y a través de esa posibilidad fundar desde la primera letra lo que se llaman ahora los Centros de Integración Juvenil, que llamamos entonces, junto con el doctor Bolaños Cacho, don Gilberto Bolaños, presidente de los tribunales para menores entonces, y otros compañeros médicos, sobre todo el doctor Guillermo Calderón Narváez, entonces director de salud mental de la Secretaría de Salubridad, así se llamaba entonces, de Héctor Miguel Cabildo y Arellano, subdirector de salud mental, y una serie de compañeros de la residencia que estábamos terminando la especialidad en psiquiatría y que tuvimos la oportunidad de echar a andar, de funcionar, precisamente en el despacho de un subsecretario de salubridad, el doctor Aceves, donde dábamos consulta incluso sentados en el suelo, porque no cabían los muchachos con los que empezamos a trabajar fuera del Tribunal para Menores. Desde entonces, era obvio, se sabía que las marihuanas causaban daño. El 4 de diciembre de 1971 me tocó ir a presentar un trabajo sobre el daño cerebral por marihuana al entonces presidente de la República, el licenciado Luis Echeverría. Coincidentemente, al llegar al Zócalo, entonces también el licenciado Echeverría despachaba en Palacio Nacional, al llegar al Zócalo compramos los periódicos en la tarde y precisamente en el extra del Excelsior de en la tarde venía una nota de Londres y precisamente la mejor revista científica de Inglaterra, que se llama The Lancet, donde había una publicación de un doctor Campbell y sus colaboradores que traía exactamente los mismos datos de daño cerebral en jóvenes usuarios de marihuana que nosotros le íbamos a exponer al presidente Echeverría. Me llamó profundamente la atención esa coincidencia, algunos llamarían diosidencia, porque tuve entonces la posibilidad de mostrarle al presidente que lo que estábamos trabajando en México sin los recursos materiales, económicos, administrativos y legales en Inglaterra, pues era lo mismo. Ellos tenían más recursos, ellos hacían algunos estudios de cerebro muy especializados y nosotros casi a nivel empírico, tanto en el Tribunal para Menores
como en el Hospital Fray Bernardino Álvarez, que tenía apenas 2 años de inaugurado, ya habíamos intentado demostrar el daño que causaban las marihuanas, lo cual no era necesario. Era un hecho de sobra conocido por cualquier mexicano en edad media de la vida que tuviera más o menos una información, o cualquier padre de familia interesado en saber qué le pasaba a sus jóvenes hijos, si tenían contacto con estas variedades diferentes de la cannabis sativa americana. ¿Por qué sigue hablando en plural? Pues porque el cáñamo, que se llamaba cáñamo de las Indias también, cannabis índica en Asia, tiene 3 tipos de plantas con diferentes calidades tóxicas de los 2 componentes de los 22 conocidos como cannabinoides de las marihuanas, el delta 8 y el delta 9 tetrahidrocannabinol. Investigados y descubiertos y publicados en la Universidad Hebrea de Jerusalén por el doctor Robert Mechoulam en 1969. Si es que nosotros íbamos más o menos con 2 años de retraso de los investigadores de Israel y al mismo tiempo simultáneos a las investigaciones en Gran Bretaña. Entonces, muy contentos, satisfechos de nuestro trabajo, lo presentamos y el presidente Echeverría dio la orden para crear lo que se llamaron centros de trabajo juvenil, centros de integración juvenil después, cuando los tomó alguna diputada a la que le sobraban sílabas y hizo suya la idea junto con otras damas muy distinguidas, muy queridas, muy amigas y respetadas, compañeras mías. Y ellas formaron un patronato a las que impulsó el presidente Echeverría precisamente para trabajar con esto. Por eso 50 años después de ver decenas o centenares de muchachos con disfunciones cerebrales, con disfunciones de conducta, con trastornos de personalidad, inducidos por el uso deliberado de marihuanas, ahora llama profundamente la atención una pregunta que es la pregunta básica en psiquiatría. ¿Para qué? ¿Para qué tratar de reglamentar, legalizar, dicen algunos, la producción, la distribución, el uso de marihuanas? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Disminuir el narcotráfico? No lo van a conseguir, porque habiendo la libertad de consumo, va a haber mucho más consumidores, mucho más usuarios de lo que llaman uso lúdico de las marihuanas. Y obviamente lo que se va a enriquecer es el mercado negro de la droga. No crean que los que tienen el uso lúdico, sobre todo si son menores de edad, van a estar yendo a inscribirse para aplicarse el reglamento de los 20 y tantos gramos que pueden usar y el tipo de marihuana y todo. Y además, aunque lo hicieran, ¿quién es capaz, fíjense bien, de una planta que tiene una variedad femenina, una variedad masculina y una hermafrodita, y que sabemos fehacientemente que son las hojas de la parte superior de la planta femenina, sin misoginia de ninguna especie, porque aquí no hay misoginia, y las inflorescencias, las que tienen tetrahidrocannabinol, sobre todo el delta 9, y que es la sustancia que va a causar daño cerebral y disfunción severa en muchos casos, sobre todo si hay una predisposición o un trastorno de comportamiento, un trastorno afectivo o un trastorno psicótico previo al uso de la sustancia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo le preguntaba hace 50 años a los usuarios, oye, ¿para qué fumas marihuana? Me contestaban algo así en su lenguaje tan peculiar. No, médico, pues es que yo me doy un toque para alivianarme.
¿Qué significaba esto? Voy a fumar marihuana para aliviar, ¿qué? Pues un síntoma, un trastorno, un sentimiento, una conducta que fundadamente es una conducta disfuncional, o es un trastorno afectivo, o es un brote psicótico. Y entonces los muchachos, en su mayoría, decían esto. Era entonces relativamente sencillo intentar tratarles de una manera lógica. Si lo que hacían era usar una sustancia que los anestesiaba, entre comillas, de sus emociones perturbadas, pues había que tratar el problema original, ya fuera una depresión, un trastorno bipolar incipiente, un trastorno límite de la personalidad, como se llaman ahora, una sociopatía, un trastorno de ansiedad generalizada, como se llamó entonces la neurosis, una depresión mayor o una depresión menor, una distimia. Eso era relativamente, pues, entre comillas, sencillo, porque si tratábamos el problema original, el muchacho ya no tenía que alivianar su malestar. Lo que nos preocupaban era otro grupo, en los que sin tener aparentemente nada que afectara su pensamiento, su temperamento, su personalidad, su carácter, su conducta, deliberadamente por moda, por costumbre, por curiosidad o por lo que quieran y manden, empezaban a usar de manera lúdica, como dicen ahora, pomposamente los imbéciles, usan marihuana. Las consecuencias, obviamente, eran casi las mismas en un grupo y en otro. Pero era más fácil tratar a aquellos que, por ejemplo, llegaban con una depresión, les trataba yo la depresión y ya no sentían la necesidad de seguir usando marihuana. Decíamos en aquella época, hace 50 años, que la marihuana era la puerta abierta para otras sustancias. Efectivamente, así lo fue, sobre todo en el área del Distrito Federal, que fue la que más trabajamos. Y obviamente los que tenían recursos usaban alcohol y llegaron después, como el día de hoy, a usar cocaína y otras drogas más fuertes, y los que no tenían recursos la combinaban con lo que llamamos inhalantes volátiles, tíneres y solventes de otro tipo y cementos plásticos. Por eso, el día de hoy, yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué legalizar algo que se ha demostrado desde hace siglos, pero sobre todo en los últimos años, el daño que causa? Yo he sido médico de decenas o centenares, repito, de parejas de padres, mortificados, aniquilados, devastados, porque un hijo fuma marihuana. Yo le pregunto a los señores senadores que se tomaron el atrevimiento a lo estúpido, porque yo no sé quién nos asesoró médicamente, psiquiátricamente, neurológicamente, para esa aberración. Y se los pregunto porque acabo de leer unas críticas que le hacen a un muy querido amigo mío, senador por Querétaro, Mauricio Curi González, que se opuso abiertamente al uso de las marihuanas en la forma en que lo plantearon la mayoría de los senadores, sus compañeros legisladores. Y ahora que va a ser enviado este proyecto a la Cámara de Diputados, yo le quiero preguntar al señor presidente de la República, don Andrés Manuel, ¿quién está asesorando a este grupo de legisladores a través de algún miembro del Poder Ejecutivo, el secretario de Salud, por ejemplo, el subsecretario de Salud, o quienes, para que a la buena de Dios, como dirían en algún momento, se esté haciendo esta legislación sin pensar en las consecuencias? Porque va a ser un proceso industrializado nada más, que va a comercializar a aquellos que tengan poder, como aquel dirigente del CONADIC que ahora quitaron hace unos meses, cuyos trabajos supuestamente de maestría o de lo que haya hecho eran precisamente sobre la comercialización del cannabinol, que es la única sustancia que tiene aprobación médica en algunos estados de los Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo.
y que probablemente tenga un uso médico, nada más el cannabinol, de los 22 cannabinoides de la marihuana. Pero ese uso industrial, ¿quién lo va a capitalizar? ¿Quién lo va a supervisar? ¿Quién va a vigilar que la venta y el consumo se haga como lo dice la ley que quieren aprobar? Señor presidente López Obrador, de veras, usted tiene 4 hijos varones. ¿Qué sentiría que alguien, por la razón que fuera, le dijera a alguno de sus hijos y él, por alguna razón que fuera, dijera, voy a tener la curiosidad de experimentar el uso lúdico de marihuana? Como padre de familia se lo pregunto, ¿qué sentiría usted? Porque yo sí he escuchado, le repito, a centenares de padres que no saben qué hacer, que no saben qué decir, que no saben qué camino tomar y cuyos hijos el día de hoy ya tienen una disfunción o un daño cerebral o ya están en una institución o, afortunadamente para algunos, están acudiendo a un grupo de alcohólicos anónimos donde se les recibe gratuita y generosamente para tratar esto que llaman todavía uso lúdico de la marihuana. Se los pregunto otra vez, ¿para qué legalizar? Gracias.